puesta en contexto político. Bueno, senador, venimos prometiendo a través de la fotografía que estábamos mostrando, ¿por qué nos cuenta de verdad qué pasó allí? ¿De qué monto estamos hablando y quiénes son los responsables de que esa obra no se haya realizado? Bueno, estamos hablando de un monto para el año 2005-2006 de cerca de 10 millones de pesos. Es una de las causas por la cual el juez Bonadío dicta la prisión, la orden de captura de Jaime. Nosotros, yo estoy como testigo en esa causa porque hice una presentación el año pasado en virtud de un informe que surge de la jefatura de gabinete, como bien decía Alfredo en la presentación del programa, donde el jefe de gabinete nos informa en un mismo expediente a través de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que efectivamente la obra estaba terminada. Es más, nos acredita en el informe el certificado de entrega de obra firmado en la ciudad de Famaillá, que está contigua a Concepción. Sí. Esta es una obra muy importante, era una obra muy importante para la provincia de Tucumán. Yo era legislador en ese momento y nosotros acompañamos el anuncio porque en la primera etapa planteaba recuperar 74 kilómetros del Belgrano para el traslado de pasajeros, con lo cual iba obviamente a descomprimir la ruta 38, iba a generar desarrollo económico, ventaja desde el punto de vista del traslado de los pasajeros, la unidad entre las distintas comunas y municipios en el trayecto, claro. Y la segunda etapa llegaba inclusive hasta La Cocha. Fíjate vos que el gobernador de la provincia en el mes de julio del año 2006 textualmente dice: el tren es una promesa que dimos, la empresa ya está trabajando en la reparación de las vías de San Miguel de Tucumán hasta Concepción. Nos encontramos con algunos problemas, ya que muchas personas se han radicado a la vera de estos caminos. La reubicaremos y en febrero la máquina estará funcionando. Julio del 2006. La obra, el cartel que está en la pantalla, planteaba un plazo de obra de 210 días. La obra se adjudicó a un empresario Luis Sonis, que tiene algunos antecedentes en la provincia de Tucumán. Él se le otorgó un crédito de la Caja Popular de Ahorro de cerca de 2 millones de dólares. Cuando Alperovich asume la gobernación en el 2003, esa carpeta de ese expediente desaparece. Hasta el día de hoy la información que nosotros tenemos es que nunca pagó ese crédito. Y efectivamente el jefe de gabinete acredita que, como te decía, que la obra está terminada y entregada. Con los montos, inclusive con las distintas etapas que estaba planteada la obra y los montos que se van pagando. Y estos que estamos viendo ahora en pantalla, este video, ¿qué demuestra? Es en el lugar donde para haber estado la obra. nosotros, los mortales... Mira lo que son esas vías. Bueno, para nosotros los mortales eso es una obra que nunca se hizo, significa el desguace del sistema ferroviario en la Argentina. Ahora, obviamente, para el relato del kirchnerismo, eso es una obra recuperada de un tren que funciona, porque si uno analiza el informe del jefe de gabinete, nos dice que la obra está terminada, es más, se acredita la entrega de la obra. Pero lo curioso es que en el mismo expediente que el jefe de gabinete nos entrega el año pasado, que lo debatimos en el recinto, ¿sí? La Secretaría de Transporte de la Nación nos dice que la obra no se hizo y responsabiliza al gobierno de la provincia de Tucumán por no haber trasladado a las familias que vivían a la vera de la vía. Pero lo curioso es que hay una causa desde el año 2009, fines del 2009, por esta malversación de fondos, de esta obra que nunca se hizo. Entonces este año nosotros le reiteramos el pedido al jefe de gabinete, Abal Medina, y ya nos contesta, por lo menos con más coherencia, el jefe de gabinete nos dice que la obra está terminada. Ya nos pone la contradicción del 2012, donde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte dice que la obra está hecha, y la Comisión y la Secretaría de Transporte nos dice que la obra no está hecha. Ahora ya definitivamente nos dice que la obra está hecha. Con lo cual, en la versión taquigráfica de cuando fue Abal Medina al Senado, yo le planteé que evidentemente hay cuestiones objetivas en la política que no se pueden discutir. Ahora, si él está tan convencido que la obra está hecha, lo invitaba a la provincia de Tucumán, claro, para que junto con el gobernador vamos a la terminal y esperemos el tren. Esperemos el tren y viajen en el tren. Entonces, claro, creo que a partir de lo que implica Jaime como funcionario público, habría, sin ningún lugar a duda, que introducir una modificación en el Código Penal y poner el agravante de la alevosía. Porque ya no estamos hablando de una licitación, de una contratación directa, no estamos hablando de sobreprecio de una obra, lo que estamos hablando es de una asociación ilícita
para robar lisa y llanamente 10 millones de pesos de recursos públicos. Y esto es lo que pasó efectivamente con estos anuncios sucesivos que hizo el gobernador de la provincia, en conferencia de prensa con Jaime a principios del 2004, en el 2006 con el empresario adjudicatario de la obra. Bueno, y efectivamente esta obra no se hizo ni la primera etapa ni la segunda etapa. Y va de la mano también de un anuncio que hizo la presidenta en el año 2009, casualmente a meses del proceso electoral de renovación en la Cámara de Diputados y en el Senado, de una teleconferencia donde anunció la puesta en funcionamiento del ramal de la capital a Tafí Viejo. Sí. Bueno, fue la única vez que la locomotora funcionó. Nunca más ese tramo también de la capital a Tafí Viejo volvió a funcionar. Y la verdad que es escandaloso que las obras, existiendo los recursos, estando los dineros públicos, obras que son de trascendencia para una provincia como la nuestra, que generan un enorme beneficio, claro, se le mienta a la gente y se utilice este tipo de ardid para robar. Es increíble. Me estaba acordando de una frase histórica cuando se fundó Poder Ciudadano con Luis Moreno Ocampo, que decía que en muchos lugares del mundo existe la corrupción, ese 5-10% que es el aceite que permite que la maquinaria se mueva, pero que aquí en la Argentina a veces las coimas son del 200-300% y encima las obras no se hacen. Fíjate, un sí, solo párrafo del informe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Certificaciones y presupuesto ejecutado. De la información obrante en esta sugerencia, se ejecutó el 99,72% de la obra. Esto que estamos viendo es el 0%, bueno, digamos, no hay prácticamente nada ahí. Exactamente. Obviamente forma parte de un sistema de corrupción que lo tuvo a Jaime como un actor fundamental, y en un sistema de gobierno que instaurado por el kirchnerismo, Alfredo, es impensado que Kirchner, cuando estaba en la presidencia, que sigue siendo el ministro de Planificación Federal, o la propia presidenta, sean ajenos al accionar que tuvo Jaime en hechos ilícitos como esto, como así también en la distribución de subsidios, que ha hecho que efectivamente sea escandaloso. Es decir, más Estado, pero un Estado ausente para evitar, por la corrupción, para evitar, claro, que la tragedia de Once y la tragedia de Castelar finalmente no se hubiesen producido si las obras se hubieran hecho y si el sistema ferroviario funcionara como dice, como relata el kirchnerismo, que efectivamente funciona. ¿Usted, senador, cree que la sociedad, una porción importante de la sociedad tucumana, le va a pasar esta factura al gobernador Alperovich, o lo ven más responsable a otros sectores? No, yo creo que en general esto es, si bien es cierto, es una obra que estaba planteada en la provincia de Tucumán, me parece que muestra un modelo de gestión de gobierno que tiene un relato, pero que en la realidad, con el argumento de una obra beneficiosa para una provincia, se roba. Creo que el gobernador, como la presidenta y el propio Jaime, el exfuncionario, son absolutamente responsables, en primer lugar, de mentirle a la gente, de generar expectativas de obras importantes que no se hacen. Y en segundo lugar, de armar una verdadera asociación ilícita para robar. Creo que 30 años de democracia, Alfredo, deben significar un punto de inflexión para discutir cuestiones que son centrales, que significan políticas de Estado, que tengan que ver no con cuestiones electorales, sino con mejorar la calidad de vida de la gente, con recuperar el sistema ferroviario en la Argentina. Hablando de mentir, ¿qué pasó hoy con la cadena nacional y el anuncio de la presidenta respecto de la ley de fertilización asistida? La verdad es que uno, honestamente, cuando escucha algunos anuncios o algunos relatos de la propia presidenta, y hemos tenido la oportunidad, yo soy presidente de la Comisión de Salud desde fines del 2009, he sido autor de la ley de fertilización asistida, la asociación y las organizaciones vienen luchando por la sanción de esta ley hace más de 20 años, y este gobierno, que tuvo en la década prácticamente mayoría absoluta en ambas cámaras, nunca sancionó una ley de fertilización asistida. Y hoy le escuchaba a la presidenta decir que las corporaciones, que los intereses, habían hecho que esta ley no salga y que no se incorporen las prestaciones médico obligatorias, cuando con el senador Rubén Giustiniani en los últimos 2 años hemos venido insistentemente pidiendo moción de preferencia en cada una de las sesiones del Senado, acompañado por las asociaciones, para que esta ley se sancione y se transforme en una ley que garantice derechos absolutamente a todas las mujeres, a las que tienen la posibilidad de pagar un tratamiento y a las que no los tienen. Entonces, la verdad que a uno le genera cierta molestia cuando se sobreactúa en temas que vienen relegados en el ámbito de debate en el Congreso
y que si este tema no se sancionó con la antelación o con el tiempo suficiente es porque casualmente el propio oficialismo no lo quería tratar y lo tratamos con modificación cuando perdí el Estado parlamentario. Ya había perdido el Estado parlamentario en circunstancias anteriores durante la gestión del kirchnerismo. Y off the record, los propios integrantes del bloque oficialista planteaban, y seguramente que es así, que el propio ministro Mansur era el que obstruía la sanción de esta ley. Hemos tenido audiencias públicas con las organizaciones, con la ausencia absoluta de los senadores del Frente para la Victoria. Entonces llama la atención que hoy la presidenta, que maneja la mayoría en el Congreso, no sé a qué corporaciones se refiere, ni a quiénes han sido los actores que han impedido que esta ley finalmente haya salido en los tiempos que pretendían las organizaciones, ¿no? Hay otro tema, hablando de doble discurso, respecto de algo muy grave, muy terrible que ha pasado con un asesinato de Paulina Levos allí en Tucumán. Hoy hubo algo muy particular en la provincia, en Tucumán. Bueno, hay una organización de familiares de víctimas de la impunidad en la provincia que se movilizan y marchan pidiendo justicia todos los días martes, sin ningún lugar a duda que el caso de Paulina Levos es un caso emblemático de impunidad, que obviamente el gobernador de la provincia de Tucumán tiene muchas explicaciones para dar porque administra la suma del poder público, porque mantiene un poder legislativo que es una escribanía de las decisiones que él toma, porque ha colonizado un sector importante del Poder Judicial de la provincia de Tucumán y porque hace 10 años que gobierna y porque el crimen y la desaparición de Paulina Levos se produjo durante su gestión y porque aparte el gobernador nos dijo a pocos días de haber aparecido el cadáver de Paulina Levos que en 48 horas iba a dar los nombres de los asesinos de Paulina Levos y hasta el día de hoy seguimos esperando que dé los nombres, pero aparte de eso el fiscal Albaca, que es el fiscal que tuvo paralizada la causa durante más de 6 años, es un fiscal adicto al Poder Ejecutivo. Entonces, sin ningún lugar a duda que el gobernador de la provincia de Tucumán, que se encargó de transformar la provincia en un feudo, que tiene la suma del poder público, que cuando asumió derogó el Consejo de la Magistratura y todos los fiscales y jueces que designó entraron por la mayoría automática de la legislatura, tiene una enorme responsabilidad y pretende victimizarse o pretende teñir esto con cuestiones políticas. La verdad que en la democracia existen crímenes impunes de las características del crimen de Paulina Levos es un cachetazo para toda la dirigencia política, pero fundamentalmente para quienes vienen gobernando la provincia en los últimos 10 años. Me queda 1 minuto y medio, pero no quiero dejar de preguntarle porque, bueno, usted es de Tucumán y porque todo lo del soldado Ledo ocurrió en Tucumán y usted también ha seguido muy de cerca todo el caso Milani. Le quería pedir una definición, una síntesis de lo que usted opina y qué es lo que cree que puede ocurrir al respecto. Bueno, el primer ascenso de Milani se trató el 22 de diciembre del 2010 en el ámbito del Senado. El bloque del radicalismo se abstuvo porque había ya elementos que ameritaban por lo menos un proceso de investigación. Nosotros con el senador Morales hicimos una denuncia el año pasado, el día viernes, la semana pasada, fuimos a la Justicia Federal de Tucumán y ratificamos la denuncia porque el fiscal ad hoc de la causa la archivó y efectivamente hay elementos acreditados para que la justicia investigue la participación de Milani durante el operativo Independencia y en los años posteriores de la época más oscura de la Argentina, donde él, como usted decía, mintió porque él firma el modus operandi o la tipificación que se le daba a los conscriptos desaparecidos que tenían militancia política y que efectivamente la responsabilidad de estos crímenes era del propio Estado, de la dictadura, y se le daba la figura de desertor. Él firma ese certificado y creemos que no se puede tener un doble estándar en los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Y nosotros planteamos esto ayer en la comisión, se pasó un cuarto intermedio para el día de hoy. El CELS, media hora antes, como lo dijo el propio senador Pichetto, de iniciar la reunión de la comisión el día de ayer, acreditó elementos y eso hizo que finalmente el Ejecutivo decida postergar el tratamiento del ascenso de Milani. Ahora, es paradójico y llamativo, ¿no?, que si el bloque de senadores del radicalismo viene planteando los mismos elementos que acredita media hora antes el CELS, el oficialismo no lo tiene en cuenta, claro, hubiese avanzado en el dictamen si el CELS no hubiera presentado los informes que ayer presentó con un hecho grave. El CELS le imputa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que había elementos que el CELS acredita ayer que estaban en poder de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
y que la Secretaría no los envió a la comisión. Entonces, es llamativo que el estándar lo marque el CELS, a quien nosotros respetamos, pero nos parece realmente grave para la democracia que la opinión de los senadores no es tenida en cuenta, claro, y esos mismos conceptos presentados por el CELS hace que la presidenta retroceda y que finalmente el pliego de Milani no se trate. Forma parte, Alfredo, del esquema de concentración de poder y del verticalismo que el oficialismo impone. Senador José Cano, ha sido muy amable. No, Muchísimas gracias.